El aire de Escandinavia cortaba como cuchillas invisibles. En aquel siglo de tinieblas, el mar rugía como una bestia antigua y el olor a sal y sangre impregnaba las aldeas costeras. Los hombres nacían para luchar, no había alternativa. Desde el primer grito del recién nacido, el destino ya estaba sellado con hierro y con hielo. Ser viking no significaba solo blandir una espada o remar en un drácar. Era someter el cuerpo y el alma a una transformación que pocos sobrevivían. En el corazón de las montañas, bajo un cielo cubierto de nubes pesadas, ardía una hoguera. Alrededor, un círculo de hombres silenciosos, con cicatrices que contaban más que cualquier saga. En el centro, un joven de 16 años, desnudo ante la mirada de los dioses y de los vivos, esperaba su juicio. Era la primera ceremonia de hermandad, un rito tan antiguo que ni los ancianos recordaban su origen. Decían que había comenzado cuando el primer hombre mató para proteger a su clan y juró no temer nunca más a la muerte. El silencio era denso, solo se oía el viento, que soplaba entre las piedras rúnicas como si arrastrara voces del otro mundo. El muchacho respiraba con dificultad mientras el líder de la tribu, cubierto con pieles de lobo, levantaba una antorcha manchada de grasa animal. Aquel fuego no servía para dar luz, sino para probar el coraje. Se decía que quien no temía al fuego, tampoco temería al acero. El anciano se acercó y trazó una línea de ceniza sobre el pecho del iniciado, murmurando palabras que nadie más comprendía. La grasa de oso, mezclada con la sangre de un lobo cazado el invierno anterior, fue untada sobre su piel. Era un gesto simbólico, una transferencia de fuerza, un pacto con el mundo salvaje. Los tambores comenzaron a sonar, lentos al principio, luego cada vez más rápidos, hasta que el cuerpo del joven comenzó a temblar al ritmo de aquel latido colectivo. Era el sonido del trance, del abandono de la conciencia individual. En la oscuridad, el muchacho ya no era solo él, era el eco de todos los que habían muerto antes, un canal entre el hombre y la bestia. Los antropólogos modernos dirían que aquel era un rito de paso, una frontera entre dos existencias, la del niño que muere y la del guerrero que nace. En palabras del sociólogo Victor Turner, el iniciado se encontraba en el umbral, en un estado liminal donde las reglas del mundo ordinario dejaban de tener sentido. Para los vikingos, ese umbral era un abismo, el instante en que el miedo debía ser tragado y transformado en furia. Cuando los guerreros mayores cerraron el círculo, comenzaron los cánticos a Odín. Cada palabra invocaba fuerza, cada golpe de tambor marcaba un latido del nuevo corazón del iniciado. Las llamas proyectaban sombras que danzaban sobre las caras endurecidas de los hombres. Algunos sonreían con desprecio, otros miraban con una calma que solo conocen los que ya mataron demasiadas veces. El joven sabía que debía resistir sin gritar, sin llorar, sin siquiera parpadear. El mínimo gesto de debilidad sería su condena. Los historiadores actuales aún discuten qué ocurrió realmente dentro de esos círculos. Algunos sostienen que el dolor físico era parte del proceso, que el cuerpo debía ser humillado para liberar al espíritu. Otros creen que todo era alegórico, un teatro de símbolos donde el muchacho aprendía a dominar su miedo mediante la sugestión colectiva. Pero los relatos de las sagas no dejan duda sobre una cosa. El que superaba el ritual salía transformado. Su mirada ya no era la misma. Había cruzado el límite entre el hombre común y el guerrero. Cuando el fuego crepitó por última vez y la grasa comenzó a oler a carne, el líder levantó la antorcha y la apagó contra el suelo. El humo ascendió hacia el cielo como un alma liberada. En ese instante, el silencio volvió. Solo el viento del norte aullaba. El muchacho, cubierto de ceniza, cayó de rodillas, no por agotamiento, sino por reverencia. Había sobrevivido a su propia muerte. En el lenguaje del clan, aquello se llamaba
romper el miedo. Significaba renunciar al yo y fundirse con el destino del grupo. Desde esa noche, su vida ya no le pertenecía. Sería carne del hierro y voz de los tambores, una pieza más del ejército de Odín. Para nosotros, hoy puede parecer una barbarie, pero para ellos era una forma de trascendencia, morir un poco para nacer invencible. La hoguera se apagó, el círculo se abrió, y los hombres regresaron a la oscuridad de la montaña. El joven se quedó allí, solo, escuchando el eco de los tambores en su cabeza. Sabía que al amanecer ya no sería el mismo. El amanecer llegó sin misericordia. El cielo, de un gris metálico, parecía una herida abierta sobre la tierra. El joven iniciado, aún cubierto de ceniza y grasa de lobo, fue conducido ante un nuevo círculo, el círculo del juicio. No había aldeanos ni mujeres, solo guerreros, 50 hombres curtidos por el hierro, el frío y el dolor. En el centro, sobre una piedra rúnica ennegrecida por años de sangre seca, lo esperaba el guía de la hermandad, un hombre cuyas cicatrices hablaban más que cualquier palabra. Aquel guía no era un sacerdote ni un noble. Era un veterano de 100 batallas, un hombre que había visto la muerte tan de cerca que ya no le temía. Se decía que llevaba grabado en su piel el mapa de los lugares donde había derramado sangre. Sus ojos, sin brillo, eran espejos en los que los jóvenes veían su propio futuro, gloria o condena. Según las crónicas más antiguas, ese hombre tenía la tarea más terrible y sagrada: destruir lo que aún quedaba del muchacho para forjar el guerrero. El círculo se cerró. Nadie podía salir. Los tambores sonaron de nuevo, más lentos, más graves, como si marcaran el ritmo de un corazón que se resigna. El veterano levantó su mano y el silencio cayó como una losa. Dio un paso hacia el iniciado y le preguntó, sin gritar, sin emoción: ¿A quién sirves? La respuesta debía ser inmediata: a mis hermanos y a Odín. Un titubeo, una sílaba mal pronunciada, y todo terminaría en vergüenza. El silencio duró un segundo interminable antes de que el muchacho hablara. El anciano asintió. Luego, sin previo aviso, golpeó al joven con la parte plana de su espada. 1, 2, 3 veces. No para herirlo, sino para probar su reacción. El cuerpo tembló, pero la mirada permaneció firme. No gritó, no se movió. En aquel instante, todos supieron que el ritual había comenzado. Lo que siguió, los textos antiguos lo describen solo con metáforas. El fuego se mezcló con el hielo, la carne habló con el hierro. Ninguno de los presentes podía revelar los detalles, pues juraban silencio bajo amenaza de muerte. Los antropólogos modernos interpretarían esa violencia como una forma de transmisión del poder. El veterano no solo enseñaba disciplina, le entregaba al joven una porción de su propia ferocidad. En psicología militar se llama capital de violencia, el aprendizaje del dominio a través del sufrimiento. Era la pedagogía de los pueblos, donde el dolor era un idioma y la humillación, una frontera que, una vez cruzada, otorgaba respeto. Los gritos no eran permitidos, pero el dolor estaba en todas partes, en los músculos tensos, en el olor del hierro oxidado, en las miradas de los testigos. Cada golpe, cada palabra del guía, era un recordatorio de que el cuerpo debía obedecer al espíritu y el espíritu a la comunidad. No existía el individuo, solo la hermandad, solo la supervivencia del grupo. El muchacho fue obligado a permanecer de pie durante horas, bajo la lluvia helada. Los veteranos pasaban uno por uno frente a él, observándolo como si midieran su valor. Algunos escupían a sus pies, otros lo tocaban en la frente con el mango de la espada, transfiriendo, decían, parte de su memoria bélica. Cada gesto era un pacto, cada silencio, un juramento invisible. Cuando el último guerrero lo tocó, el guía habló. Ahora sabes qué es ser visto sin ser ayudado. Si soportas esto, soportarás cualquier batalla.
En ese momento, algo cambió en el rostro del joven. Su respiración se volvió tranquila, su mirada vacía. No porque hubiera perdido la razón, sino porque algo dentro de él había muerto. El ego, el miedo, la necesidad de ser amado. Todo había sido quemado en la fragua del juicio. En su lugar quedaba solo una obediencia ciega, una fe inquebrantable en el orden que lo había moldeado. El guía, satisfecho, tomó un trozo de hierro al rojo vivo y lo acercó al suelo. No tocó la piel del muchacho, solo la tierra a sus pies. El vapor se elevó, y con él un olor metálico que se mezcló con la lluvia. Era un símbolo, el fuego de la tribu marcando su territorio dentro del alma del nuevo guerrero. A partir de entonces, su cuerpo no le pertenecía. Era propiedad del clan, del dios y del destino. Entre los vikingos, la vergüenza era peor que la muerte. Fallar en un ritual así equivalía a ser expulsado, vivir como un fantasma entre los vivos. Muchos preferían hundirse en el mar antes que soportar esa condena. La humillación pública era la muerte del nombre. Por eso, cuando el muchacho salió del círculo, no caminó. Fue empujado hacia el barro por los veteranos, y ellos, riendo entre dientes, lo levantaron. Era su bienvenida. A la distancia, la escena parece inhumana, una locura tribal. Pero si uno observa con los ojos de su tiempo, hay una lógica. En un mundo donde la guerra era la única certeza, la disciplina era una forma de amor. Se castigaba al joven para salvarlo. Se destruía su orgullo para que, en el campo de batalla, no conociera el miedo. Así, el dolor se volvía maestro, y el maestro un dios sin nombre. Aquella noche, el muchacho no durmió. Escuchaba dentro de su cabeza los golpes, las risas, las palabras del guía. No sabía si había sido aceptado o condenado, pero sí comprendía algo. Ya no era él mismo. Había cruzado la frontera de los hombres comunes y, sin saberlo, había firmado un pacto eterno con la oscuridad. Durante siglos, las sagas nórdicas han sido leídas, reescritas y tergiversadas por manos cristianas, eruditos románticos y arqueólogos modernos. Pero entre todas las páginas hay una pregunta que sigue ardiendo como una herida abierta. ¿Qué papel jugaba el sexo en los rituales vikingos? Las crónicas hablan en susurros, con frases ambiguas, a veces censuradas, a veces exageradas. Para algunos eran actos de dominio, para otros metáforas de poder. Pero el límite entre lo literal y lo simbólico se disuelve como la sangre en el agua. Según los textos más antiguos, el acto de penetrar simbolizaba abrir la mente del iniciado, sembrar dentro de él la semilla del valor. Era el momento en que la fuerza del veterano, su disciplina, su furia, su conocimiento, era transferida al joven. Lo que en apariencia podía parecer humillación, para ellos era un lenguaje sagrado. Los cuerpos no eran profanados, sino consagrados. Lo físico era el puente hacia lo espiritual. En una cultura donde cuerpo, honor y alma eran una sola cosa, no existía la idea moderna de tabú. Los historiadores cristianos, horrorizados, tradujeron aquellos símbolos como actos de perversión. Pero los pueblos del norte no compartían la vergüenza del cuerpo. En su cosmovisión, la energía vital, el Seidr, podía fluir de un ser a otro. Odín mismo practicaba ritos de trance y posesión que los monjes posteriores describirían como femeninos o impíos. Lo que la Iglesia llamó pecado, los vikingos veían como comunión. La sociedad vikinga, a diferencia de lo que muestran las películas, no separaba el placer de la violencia ni la mística del deseo. El mismo impulso que llevaba a matar también empujaba a vivir con intensidad. El guerrero debía dominar ambos, la espada y la carne, el miedo y el deseo. Por eso, las ceremonias de iniciación combinaban dolor y éxtasis, humillación y trascendencia. No eran orgías, sino espejos deformados del alma humana, donde el joven aprendía a soportar lo insoportable y a renacer entre la vergüenza y la gloria.
Antropológicamente, esto no es único de Escandinavia. En muchas culturas antiguas, desde los espartanos hasta ciertas tribus amazónicas, el cuerpo del iniciado era penetrado simbólicamente por el conocimiento del anciano. El acto no buscaba placer, sino transferencia, absorber el alma del maestro, apropiarse de su fuerza. Era una pedagogía brutal, sí, pero también una forma de comunión sagrada. En la oscuridad del ritual, los límites del yo se desvanecían. El iniciado dejaba de ser individuo y se convertía en parte de una cadena eterna de poder. Los arqueólogos han encontrado amuletos con símbolos fálicos junto a runas de fertilidad y muerte. En las piedras de Gotland, figuras masculinas entrelazadas parecen bailar entre el fuego y el acero. Para el ojo moderno, podría parecer provocación. Para ellos, era oración. En la mitología nórdica, crear y destruir eran gestos del mismo dios. Nacer y matar formaban parte del mismo ciclo. Pero lo que realmente aterra al lector moderno no es el sexo ni la violencia, sino la idea de que ambos podían coexistir sin culpa. La mente occidental, moldeada por siglos de moral cristiana, necesita separar el bien del mal, lo puro de lo sucio. Para los vikingos, esa frontera no existía. Todo lo que daba poder era sagrado, incluso si parecía monstruoso. Los textos medievales describen a los iniciados como sellados tras el rito, no por marcas visibles, sino por una especie de magnetismo espiritual. Los que habían pasado por esa experiencia irradiaban una calma inquietante, una mezcla de serenidad y locura. En combate, parecían anticipar los movimientos del enemigo, como si una fuerza ajena los guiara. Algunos cronistas musulmanes que los observaron durante las incursiones, Rus, escribieron que estos hombres actúan como si sus almas estuvieran unidas por un hilo invisible. La ciencia moderna hablaría de dopamina, de adrenalina, de estados de disociación inducidos por el trauma, pero reducirlo a química sería negar su esencia simbólica. Aquellos ritos eran el lenguaje más puro del poder humano, dominar el cuerpo hasta el punto de borrar la línea entre placer y dolor, entre vida y muerte. Cuando el joven viking salía del ritual, ya no se pertenecía. En su interior algo había sido sembrado. Lo llamaban la semilla del hierro. Una idea, un mandato, una voz que lo empujaba hacia la batalla sin miedo, porque había probado lo peor que podía ofrecer la existencia: la humillación, la vulnerabilidad, el despojo, y había sobrevivido. El sexo, el dolor y la fe formaban un triángulo de fuego del que nacía el guerrero perfecto, un ser sin pudor, sin límite, convencido de que su cuerpo era el templo donde hablaban los dioses. Lo que para nosotros sería un sacrilegio, para ellos era una coronación. Así, en la penumbra de una cabaña o bajo las estrellas del norte, un muchacho se convertía en símbolo viviente de su pueblo. El hierro lo esperaba, la guerra también, y entre ambas cosas, un secreto que nadie fuera del círculo se atrevía a nombrar. El joven que sobrevivía a la iniciación no volvía al hogar con orgullo, sino con una calma extraña, casi animal. Había pasado por la muerte simbólica y renacido entre el humo, la sangre y los tambores. Desde ese momento, la guerra dejaba de ser un deber, se convertía en una extensión natural de su respiración. Las crónicas nórdicas lo describen así. Sus ojos ya no temen el acero, su corazón late al ritmo de los truenos. Pero esa transformación no era mística solamente, sino profundamente psicológica. El entrenamiento ritual actuaba como una reprogramación. Al enfrentar el dolor sin gritar, al aceptar la humillación como parte del aprendizaje, el cerebro del iniciado se liberaba del pánico. La mente, antes dominada por el instinto de supervivencia, se entregaba al instinto de batalla. Hoy, los neurocientíficos lo llamarían anclaje de resistencia, el trauma controlado que reconfigura el sistema nervioso.
El resultado era un guerrero capaz de mantener la calma en medio del caos. Un hombre que podía ver la muerte de frente sin pestañear. Los vikingos lo sabían sin ciencia, pero lo sabían con verdad. La guerra, para ellos, era un estado espiritual. El cuerpo debía ser entrenado, sí, pero era el alma la que decidía quién moría y quién mataba. Por eso los rituales no terminaban con la cicatriz o con la sangre, continuaban en la mente. El iniciado llevaba dentro de sí la voz del maestro, el ritmo de los tambores, el fuego que había purificado su miedo. En los sueños revivía la ceremonia. En la batalla, esa memoria se encendía. Las sagas cuentan que, tras los ritos, los jóvenes combatían con una furia casi sobrenatural. Algunos entraban en trance, golpeando sin conciencia, rugiendo como lobos. Era el estado del berserker, el guerrero que luchaba sin armadura, porque su piel era su escudo. Los enemigos decían que tenían ojos vacíos, como si el alma se hubiera ido. Pero quizás no se había ido, solo se había disuelto en algo más grande. El espíritu colectivo del clan, el eco de los dioses. Ese eco se alimentaba de creencias antiguas, la idea de que la fuerza podía ser heredada, no por sangre, sino por fe. Cuando un guerrero moría, su poder no desaparecía. Flotaba sobre el campo, esperando ser tomado por el siguiente. De ahí la importancia del ritual. Era el puente entre las generaciones, la cadena que convertía a los vivos en portadores de las almas de los muertos. Cada golpe de espada era, en su mente, la continuación de una historia que no podía terminar. Pero la transformación no era gratuita. El precio era la soledad. Una vez aceptado como guerrero, el joven quedaba separado del mundo común. Las mujeres lo temían, los niños lo evitaban, los ancianos lo miraban con respeto y distancia. Había cruzado la frontera entre los humanos y los elegidos. A partir de entonces, solo sus hermanos de armas podían entenderlo. Compartían una misma mirada, la de quien ya había tocado la muerte y vuelto para contarlo. En este punto, la frontera entre religión y psicología desaparece. Lo que para nosotros sería una manipulación mental, para ellos era una purificación. Cada guerrero debía vaciarse de su individualidad, del miedo al fracaso, del deseo de placer. En su lugar, debía llenarse de una fe absoluta, la convicción de que la batalla era voluntad divina. Los antropólogos hablan de trance bélico, los teólogos de posesión sagrada, pero en el fondo es lo mismo. Un hombre que se convierte en canal de una fuerza que lo sobrepasa. La neurociencia moderna ha observado algo similar en soldados actuales. En situaciones extremas, la adrenalina y la dopamina crean una sensación de invulnerabilidad, una especie de euforia que anula el miedo. Es el mismo mecanismo que los vikingos, sin saberlo, activaban mediante los cánticos y el fuego. Lo que ellos llamaban bendición de Odín era, en realidad, una química perfecta entre cuerpo y creencia. Esa unión producía milagros en el campo de batalla. Los ejércitos vikingos, numéricamente inferiores, derrotaban fuerzas mucho mayores. Su sincronía parecía imposible. Luchaban como si compartieran un solo corazón. En los monasterios asaltados, los monjes hablaban de legiones de demonios que no sienten dolor ni duda. Pero no eran demonios, eran hombres que habían sido moldeados por el ritual, vaciados de todo excepto la certeza. La fe se había vuelto espada, el dolor se había vuelto maestro, y cuando el tambor resonaba en la distancia, todos sabían que era más que música. Era el llamado del hierro, el pulso de un pueblo que había aprendido a convertir el sufrimiento en poder. Para el iniciado, esa noche de fuego ya no era un recuerdo. Era un código inscrito en su carne, una voz interna que murmuraba incluso en el silencio. Y cuando levantaba la espada, no lo hacía solo por sí mismo, sino por todos los que habían pasado antes por el mismo círculo. Su golpe era el golpe de los siglos. Antes de zarpar hacia una incursión o una batalla decisiva,
Los vikingos realizaban un segundo ritual. Si la primera ceremonia transformaba al individuo, esta forjaba la unidad. La llamaban Hjartað úr járni, el corazón de hierro. No era metáfora, al menos no para ellos. Creían que en esa noche los corazones de todos los presentes latirían al unísono, y que esa sincronía haría imposible la derrota. Imagina la escena. El cielo negro, el viento del norte gimiendo entre las rocas, el resplandor naranja de decenas de antorchas formando un círculo perfecto. En el centro, una llama solitaria arde dentro de una vasija de piedra tallada con runas. Alrededor, los guerreros, jóvenes y veteranos, permanecen inmóviles, con el rostro pintado de rojo y negro. El aire huele a humo, sudor y miedo reprimido. El sonido de los tambores empieza, lento, profundo, casi como un latido distante. Durante 30 minutos, ni una palabra puede romper el ritmo. Cada guerrero mueve el cuerpo siguiendo el pulso común, un vaivén hipnótico. Algunos cierran los ojos, otros miran la llama sin parpadear. Es un baile sin gracia, un lenguaje corporal de obediencia y trance. A medida que el tambor se acelera, los hombres comienzan a respirar al mismo tiempo, a mover los hombros al mismo tiempo, a golpear el suelo con el mismo pie. Lo que parecía un grupo se convierte en un solo cuerpo. Las sagas dicen que cuando el fuego central se consumía, los hombres sentían como si un hilo invisible los uniera. Las palabras ya no eran necesarias. En el campo de batalla, esa conexión se manifestaba de forma aterradora. Un grupo de 20 podía moverse como si compartiera una mente. El enemigo atacaba a uno, pero 3 respondían al mismo instante, sin aviso ni señal. Era una coreografía de muerte. Los cronistas cristianos, horrorizados, lo interpretaron como brujería. Algunos escribieron que los vikingos se fundían con demonios o poseían el alma de las bestias. Pero más allá del mito, la explicación era otra: entrenamiento psicológico. Aquellas danzas no eran solo símbolos, eran ejercicios de sincronización extrema. Los guerreros aprendían a leer los microgestos del compañero, a anticipar su movimiento, a prever su reacción. Una disciplina perfecta que los hacía imbatibles. Sin embargo, había algo más. En las runas halladas cerca del fiordo de Oslo, los arqueólogos encontraron una inscripción que reza: cuando el fuego calla, el alma se divide en muchos y en uno. Una frase enigmática que sugiere que los vikingos veían en el ritual algo más que táctica. Lo consideraban una fusión espiritual. Perder la individualidad no era una pérdida, sino una ascensión. Al renunciar al yo, se accedía al poder del nosotros. Desde la perspectiva moderna, puede parecer una forma de lavado de cerebro, pero en su tiempo era un acto de fe colectiva. El guerrero debía confiar ciegamente en el hermano a su lado. Si uno caía, todos se movían para cubrirlo. Si uno atacaba, todos atacaban. No había líderes ni súbditos, solo ecos de un mismo pulso. Y esa era su mayor fortaleza. Las crónicas musulmanas sobre los Rus, descendientes vikingos asentados en el este, confirman este fenómeno. Los describen como hombres que combaten como un solo espíritu y que no retroceden aunque las flechas los atraviesen. Esa cohesión, forjada en los rituales, era el alma invisible de su poder, pero el corazón de hierro no era un juego inofensivo. Según fragmentos de piedra rúnica y huesos hallados cerca de Uppsala, la ceremonia podía incluir dolor físico y pruebas brutales. Algunos estudiosos sugieren que los participantes eran marcados con heridas simbólicas o sometidos a resistencia extrema. El objetivo: romper el ego hasta que solo quedara la lealtad pura. Quien se desmayaba o perdía el ritmo era considerado impuro y podía ser excluido de la expedición. Era una pedagogía cruel, pero eficaz. En los siglos Nuio y Autez, las unidades vikingas que habían pasado por el corazón de hierro mostraban tasas de supervivencia mucho mayores que los grupos comunes.
Los enemigos lo sabían. En cuanto escuchaban los tambores y los cánticos, muchos huían antes de luchar. El terror psicológico se había convertido en arma. Comparado con los juramentos militares modernos, el corazón de hierro era su versión extrema. No bastaba con prometer lealtad, había que fundir el alma con la del grupo. Los hombres salían de la ceremonia agotados, sangrantes, pero sonrientes. Sabían que, pase lo que pase, ya no estarían solos. Su identidad había sido absorbida por una entidad mayor. Y cuando los barcos zarpaban al amanecer, los remos golpeaban el mar al mismo ritmo que los tambores de la noche anterior. Cada ola era un recordatorio de la llama que había unido sus corazones. En el rugido del viento, en el crujido de las velas, aún resonaba aquella melodía sagrada, la canción del hierro que unía a los vivos, a los muertos y a los dioses en un solo latido. Detrás de la aparente armonía del corazón de hierro se escondía una verdad más oscura. La unidad no se lograba solo con cantos y tambores, también se forjaba con dolor. Los cronistas árabes que presenciaron las costumbres de los Rus narran que, antes de cada campaña, los guerreros realizaban un acto de purificación que consistía en golpes, heridas y humillaciones públicas. Aquel que dudaba o tropezaba era forzado a besar el suelo o a soportar azotes de ramas de abedul. No había crueldad gratuita, decían, sino disciplina sagrada. En el lenguaje del clan, el dolor era una forma de escritura. Cada cicatriz, una letra. Cada grito reprimido, una oración. El cuerpo era el pergamino donde se grababa la obediencia. Los veteranos afirmaban que un hombre no podía ser libre hasta haber sentido el límite de su resistencia. Y solo quien conocía el límite podía ser confiable en batalla. Por eso el sufrimiento no era un castigo, sino una herramienta. Pero las sombras de ese sistema eran profundas. Los que no soportaban las pruebas quedaban marcados como incompletos. Se los llamaba Skugar Men, hombres sombra, condenados a vivir al margen sin nombre ni honra. Algunos terminaban sirviendo como esclavos o sacrificios humanos en ceremonias de otoño. Otros simplemente desaparecían en el bosque, devorados por el frío o por la vergüenza. En una sociedad donde el valor era la única moneda, la cobardía era peor que la muerte. A nivel psicológico, aquel entrenamiento era devastador. Los jóvenes aprendían a reprimir el miedo y el dolor hasta niveles sobrehumanos, pero también se volvían incapaces de sentir compasión. La violencia se convertía en su lenguaje natural. En el campo de batalla, eso era una ventaja. En la vida cotidiana, una condena. Muchos veteranos regresaban de las incursiones incapaces de reintegrarse. Se sentaban en silencio junto al fuego, sin mirar a sus hijos, como si su mente aún estuviera atrapada en el círculo del rito. Los arqueólogos han hallado restos de asentamientos donde los esqueletos muestran fracturas curadas y deformaciones intencionadas. Algunos sugieren que se trataba de marcas de honor, señales de resistencia extrema. Pero al observar de cerca, se nota algo inquietante. Muchas de esas lesiones no venían de batalla, sino de entrenamiento. Era el precio del adoctrinamiento absoluto. En la oscuridad de la noche, la línea entre disciplina y tortura se volvía invisible. Las crónicas islandesas mencionan prácticas donde los guerreros eran obligados a mantener posiciones imposibles, mientras los demás les arrojaban agua helada o brasas encendidas. Resistir era renacer, caer, desaparecer. Esa pedagogía del dolor creaba una jerarquía basada en la humillación. Los fuertes dominaban, los débiles obedecían. Era un reflejo brutal del orden del cosmos según los nórdicos. Solo quien soporta el invierno merece la primavera. Algunos estudiosos comparan este sistema con los ritos espartanos o las ceremonias samurái. Pero entre los vikingos, la obediencia no provenía del miedo al castigo, sino del miedo al aislamiento.
Perder la pertenencia era la peor forma de muerte. Los rituales servían para quebrar el ego y sustituirlo por el colectivo. Esa era la verdadera magia del corazón de hierro: fabricar una mente de muchos cuerpos. Sin embargo, los que sobrevivían demasiado tiempo al sistema pagaban otro precio. Los textos tardíos hablan de la locura del guerrero, una especie de vacío interior que llegaba cuando la guerra terminaba. Privados del ritmo de los tambores, algunos vagaban por las aldeas como espectros. Habían sido moldeados para obedecer, no para vivir. En sus sueños oían aún el sonido del tambor, el grito del maestro, la risa cruel de los hermanos que ya no estaban. Un relato islandés del siglo XIII describe a un hombre llamado Björn el Silencioso. Fue uno de los últimos iniciados del Corazón de Hierro. Tras años de batalla, regresó a su aldea, pero no pronunció una sola palabra en los 5 años siguientes. Cuando murió, lo enterraron de pie, mirando hacia el mar. En su tumba hallaron una piedra grabada con estas runas: el que olvida el dolor, olvida quién es. Esa frase resume el dilema del guerrero nórdico. El dolor era su identidad. Quitarle eso era borrar su alma. La hermandad lo había salvado y condenado a la vez, porque cuando la mente colectiva se disolvía, lo que quedaba era el eco del vacío. Y quizás por eso los vikingos temían menos a la muerte que a la soledad. La batalla ofrecía sentido, la paz solo silencio. Así, en cada golpe, en cada cicatriz, buscaban revivir la única cosa que los hacía sentir vivos: el vínculo invisible con los demás. El mismo lazo que, en la oscuridad de las montañas, había comenzado con el primer tambor. Con el paso de los siglos, el mundo que había sostenido esos ritos comenzó a resquebrajarse. Los drácars seguían surcando los mares, pero ya no regresaban con los mismos cánticos. Desde el sur, los reinos cristianos avanzaban con su nueva fe. Una religión que hablaba de perdón donde antes solo existía la venganza, y de redención donde los nórdicos solo veían destino. El choque fue inevitable: el martillo de Thor contra la cruz de Cristo, dos símbolos que no solo representaban dioses, sino dos formas opuestas de entender la vida y la muerte. En las aldeas escandinavas, la transformación comenzó de manera silenciosa. Los misioneros ofrecían protección y comercio a cambio de renunciar a los antiguos sacrificios. Muchos jefes aceptaron por conveniencia, pero en los corazones de sus guerreros el viejo fuego seguía ardiendo. Los hombres del corazón de hierro veían con desprecio a los que se arrodillaban ante un Dios de misericordia. Para ellos, la compasión era debilidad, la humildad una forma de cobardía. ¿Cómo podían confiar en un Dios que había muerto crucificado? Odín, al menos, se había colgado del árbol del mundo por su propia voluntad, en busca de sabiduría, no de salvación. Los cronistas cristianos registraron con horror los últimos rituales paganos. Aún en el siglo XI, en lugares apartados como Uppsala, los jóvenes seguían siendo iniciados con sangre de animales y fuego, mientras los sacerdotes cristianos predicaban en las plazas sobre el amor divino. Era una guerra sin ejércitos, pero con las almas como botín. Cada conversión era una derrota para los antiguos dioses, y sin embargo, la Iglesia sabía que no podía erradicar del todo aquella mentalidad. La ferocidad vikinga debía ser domesticada, no destruida. Así nació el sincretismo. Los mismos hombres que antes invocaban a Odín, ahora llevaban cruces talladas en hierro, pero las empuñaban como amuletos de guerra, no como símbolos de paz. Las viejas canciones de batalla se transformaron en himnos. El Valhalla se confundió con el paraíso cristiano, y los muertos comenzaron hasta a ser enterrados mirando hacia el este, donde se decía que resucitaría el sol de Cristo. Pero debajo de cada cruz aún latía el eco de los tambores antiguos. El cambio no fue solo religioso, sino psicológico. La disciplina del corazón de hierro
fue reemplazada por la obediencia a la Iglesia. Los monjes copiaban manuscritos donde las antiguas sagas eran reescritas bajo una nueva luz moral. Lo que antes era rito se convirtió en pecado. Lo que antes era valentía se volvió barbarie. Los héroes paganos se transformaron en demonios. El mismo guerrero que una vez fue admirado por su coraje era ahora ejemplo de soberbia y condena. Y sin embargo, el cristianismo no pudo borrar la memoria del acero. En el fondo, comprendía su poder. Las órdenes militares que surgirían siglos después, templarios, hospitalarios, teutónicos, heredarían la misma estructura: disciplina absoluta, obediencia ciega, comunión espiritual mediante el combate. La idea de una hermandad de sangre no desapareció, solo cambió de nombre y de Dios. Los sacerdotes del norte lo sabían. Algunos incluso aprovecharon el miedo ancestral. Cuando predicaban sobre el infierno, lo describían con las mismas imágenes de las sagas: un campo de batalla eterno, lleno de fuego y hielo. Así, los viejos símbolos sobrevivieron, disfrazados de moral cristiana. El martillo y la cruz no se aniquilaron mutuamente, se fundieron en un nuevo imaginario. Pero para los últimos vikingos verdaderos, los del final del siglo XI, la conversión fue una traición. Muchos de ellos prefirieron huir hacia el oeste, más allá del mar, donde aún podían servir a los antiguos dioses. Hay registros de pequeñas comunidades en Islandia y Groenlandia que seguían practicando los ritos prohibidos bajo tierra, lejos de los ojos de la Iglesia. Cantaban en voz baja los nombres de Odín, Freyja y Tyr, y mantenían encendido un pequeño fuego, símbolo del corazón de hierro. Un monje anónimo, en un manuscrito del siglo XII conservado en el monasterio de San Bertán, escribió lo siguiente: «Ellos no temen la muerte porque creen que no morirán solos. Piensan que su espíritu se unirá al de sus hermanos en un salón eterno. Por eso su coraje no se apaga. Ninguna fe nueva podrá arrancarles ese consuelo». Esa frase resume el conflicto. Los cristianos temían el juicio final. Los vikingos lo esperaban con ansias. Para unos, morir era separación. Para los otros, reunión. Y esa diferencia moldeó su historia. En el campo de batalla, los vikingos avanzaban sin miedo, porque veían la muerte como un regreso, un banquete en compañía de los suyos. En cambio, sus enemigos luchaban por sobrevivir. Los unos creían en la gloria, los otros en el perdón. Y así, durante generaciones, el eco de ambos mundos convivió en las tierras del norte. En las iglesias nuevas, los pilares de madera aún conservaban tallas de serpientes y martillos, y en los cementerios cristianos, algunos guerreros eran enterrados con sus espadas, por si los dioses antiguos los llamaban de nuevo. El corazón de hierro seguía latiendo, invisible, bajo la nieve, no como rito sangriento, sino como una idea, la convicción de que la unidad, el valor y la fe, sin importar en qué Dios, podían convertir a un grupo de hombres en una fuerza imposible de romper. Los siglos pasaron y lo que había sido fuego se convirtió en ceniza. Sin embargo, bajo esa ceniza, seguía latiendo una verdad que los arqueólogos modernos apenas comienzan a descifrar. En las colinas del norte de Noruega, entre pantanos congelados, se han hallado círculos de piedra ennegrecida, restos de antorchas, huesos humanos y animales mezclados. Los análisis muestran signos de exposición al calor extremo, lo que sugiere que algo más que banquetes ocurrió allí. Las crónicas hablaban de rituales de unión, pero las pruebas materiales revelan algo distinto. Ceremonias donde el límite entre lo sagrado y lo brutal se desvanecía. En 1936, un arqueólogo sueco, Erik Lundström, excavó un túmulo cerca de Uppsala. Lo que encontró fue perturbador. Dentro no había un solo cuerpo, sino 12 esqueletos dispuestos en círculo, todos con las manos entrelazadas, los cráneos mirando hacia el centro.
En el medio, una piedra con inscripciones rúnicas parcialmente quemadas. Uno en la vida, uno en la muerte. Los académicos se dividieron. Algunos vieron en ello una alegoría funeraria, otros la prueba tangible del corazón de hierro. ¿Habían sellado su pacto incluso después del último aliento? El descubrimiento reavivó un debate que aún hoy divide a historiadores y antropólogos. ¿Hasta qué punto estos rituales fueron reales y no solo metáforas literarias? Algunos sostienen que las sagas exageraron, transformando prácticas de camaradería en relatos de trance y sangre. Pero los restos humanos cuentan una historia diferente. Fracturas idénticas, cortes rituales, dientes limados, símbolos tallados sobre las costillas. Era como si los cuerpos hubieran sido marcados para reconocerse más allá de la muerte. En las costas de Dinamarca, cerca de Aalborg, se encontró otro vestigio inquietante. Una piedra grabada con dos figuras unidas por una sola cuerda que sale de sus pechos. Los arqueólogos la llamaron la runa del vínculo. Representaría la unión espiritual de los guerreros después del corazón de hierro. Los análisis químicos muestran que la piedra estuvo expuesta a fuego ritual. A su alrededor se hallaron fragmentos de tambores de piel y restos de grasa animal, idénticos a los descritos en las fuentes medievales. Las leyendas orales recogidas en Islandia también conservan el eco del rito. Ancianos contaban que, en ciertas noches de invierno, cuando el viento sopla del norte, pueden oírse los tambores bajo el hielo. Dicen que son los hermanos del fuego, repitiendo su juramento. Los científicos descartan el fenómeno como resonancia de las olas, pero los lugareños no dudan. El hierro nunca olvida su canción. A pesar de los avances arqueológicos, hay un punto que sigue siendo impenetrable: la intención. Nadie fuera del círculo podía conocer los significados ocultos. Las runas más antiguas, las que se cree que fueron grabadas por los propios iniciados, contienen símbolos que no encajan con ningún alfabeto conocido. Una espiral, un ojo y una marca que parece una herida abierta. Algunos investigadores proponen que era un lenguaje secreto, un código espiritual para los miembros del clan. Otros creen que se trata de simples ornamentos sin sentido, pero el misterio persiste. Lo fascinante es que parte de ese secreto parece haber sido deliberado. Los vikingos comprendían el poder del miedo y del mito. Sabían que el desconocimiento era un arma tan letal como el filo del hacha. Mantener el ritual envuelto en silencio lo hacía aún más poderoso. Bastaba con que el enemigo creyera en la leyenda para que el terror hiciera el resto. El rumor de que los guerreros del norte compartían un alma era suficiente para quebrar la moral de cualquier ejército. Incluso los cronistas cristianos reconocieron ese poder. En un manuscrito del siglo XI, un monje inglés escribió: «Ellos matan sin ira y mueren sin miedo. He visto a uno caer atravesado por una lanza y sonreír, como si la muerte fuera una broma compartida». Esa serenidad era la verdadera arma vikinga, la certeza de que lo individual ya no importaba. Hoy, los museos guardan esas piedras y objetos tras vitrinas, con etiquetas que intentan explicar lo inexplicable. Pero al mirarlas de cerca, uno siente algo antiguo, un peso invisible. No es solo historia, es una vibración, una memoria del cuerpo colectivo, como si las rocas recordaran los pasos, las voces, las respiraciones sincronizadas de aquellos hombres que decidieron convertirse en una sola entidad. El misterio del corazón de hierro no se resuelve excavando, se intuye. Está en el silencio entre los golpes del tambor, en el fuego que se apaga y deja la marca del humo, en la idea de que tal vez, solo tal vez, esos guerreros encontraron algo que el mundo moderno ha perdido: la sensación de pertenecer completamente, aunque sea al precio de sí mismos. Y así, entre las sombras del pasado, los arqueólogos continúan buscando lo que quizás nunca deban encontrar: la frontera exacta donde el mito se convirtió en carne y donde el miedo se transformó en fe. Hoy,
Más de 1000 años después, los tambores ya no resuenan en los bosques del norte. Las antorchas se apagaron, las runas se desgastaron bajo la lluvia y los cuerpos de aquellos hombres se convirtieron en polvo. Pero el eco del corazón de hierro aún vibra, silencioso, dentro del alma humana, porque aquel ritual, con toda su violencia y su misticismo, no hablaba solo de los vikingos, hablaba de nosotros. El hombre moderno se cree civilizado, racional, libre de supersticiones, y sin embargo, sigue buscando lo mismo que aquellos guerreros: pertenecer, unirse a algo que lo trascienda. Ya no nos pintamos con sangre de lobo, ni bailamos en círculos alrededor del fuego, pero lo hacemos de otras formas. En los estadios, en los ejércitos, en los conciertos, en las redes. Nos movemos al mismo ritmo, gritamos las mismas palabras, nos fundimos en una identidad colectiva que borra el miedo a estar solos. En cada masa humana late, de algún modo, un pequeño corazón de hierro. La psicología lo llama trascendencia del yo. La religión, comunión. Los antropólogos lo describen como fusión tribal. Pero detrás de todos esos nombres se esconde la misma sed ancestral: escapar del peso de la individualidad. Aquellos jóvenes vikingos que entraban al círculo buscaban exactamente eso: dejar de ser uno para volverse todos. Lo que para nosotros sería fanatismo, para ellos era salvación. Pero hay una línea peligrosa en esa búsqueda. La historia demuestra que el deseo de unidad puede convertirse fácilmente en maquinaria de obediencia. El corazón de hierro que hacía invencibles a los clanes vikingos es el mismo impulso que, siglos después, levantó ejércitos, imperios, ideologías. Cambian los símbolos: una cruz, una bandera, un himno. Pero el mecanismo psicológico es idéntico. La fuerza colectiva puede liberar o destruir, dependiendo de quién la dirija. Y sin embargo, seguimos fascinados por ella. Nos atrae la imagen del grupo que respira al unísono, del sacrificio que da sentido, de la hermandad que borra la soledad. En un mundo fragmentado, donde cada individuo se siente aislado frente a una pantalla, la idea de volver a pertenecer parece casi sagrada. Quizás por eso el mito vikingo no muere, porque representa el sueño y el peligro de la humanidad, la fusión total, el amor absoluto y la pérdida del yo. Los estudiosos que examinan los restos del corazón de hierro no solo buscan respuestas arqueológicas, buscan entender qué convierte a un ser humano en algo más grande que sí mismo. Algunos dicen que es el miedo a la muerte, otros la necesidad de dejar huella. Tal vez ambas cosas sean ciertas. Lo que sí está claro es que en aquellos rituales el miedo se convertía en poder, y esa alquimia sigue viva. Piensa en los equipos de rescate que entran a zonas de desastre, en los soldados que avanzan juntos bajo el fuego, en los cirujanos que operan en silencio durante horas. Todos siguen un ritmo común, una concentración que anula el yo. El instinto tribal no ha desaparecido, solo ha cambiado de escenario. Los vikingos lo llamaban fuerza de los hermanos. Hoy lo llamamos coordinación, disciplina, fe. Pero hay una pregunta que persiste, suspendida en el aire, como un susurro de las runas antiguas. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por sentirnos parte de algo? ¿Dónde termina la unión y comienza la pérdida de sí mismo? Los vikingos no se la hacían. No podían. Su mundo no ofrecía otra opción que el colectivo. El nuestro sí, y tal vez ahí radique la verdadera herencia de sus ritos: obligarnos a mirar ese espejo oscuro y decidir si queremos que vuelva a encenderse el fuego. En las noches del norte, los viajeros aún cuentan que, cuando el viento sopla sobre los fiordos, puede oírse un sonido profundo, como un tambor lejano. Algunos lo atribuyen al eco de las olas, otros a los espíritus de los antiguos guerreros. Tal vez sea solo el viento, o tal vez no. Pero cada vez que escuchamos ese rumor, recordamos que hubo un tiempo en que los hombres se unían no por miedo,
sino por fe, no para destruir, sino para sobrevivir juntos. El corazón de hierro no murió, cambió de forma. Vive en cada gesto de lealtad, en cada acto de entrega, en cada instante en que un ser humano renuncia a sí mismo por otro. Vive en la memoria colectiva que nos susurra que, aunque el mundo haya cambiado, seguimos siendo los mismos animales que una vez danzaron bajo el fuego del norte, buscando, en el dolor y la unión, un sentido más alto que la vida. Y así, el círculo se cierra. La historia de los vikingos termina donde comenzó, frente al fuego, con los hombres respirando al mismo ritmo, mientras el viento helado lleva su canción hacia el mar. Porque el hierro puede oxidarse, pero el espíritu que lo forjó nunca se apaga.